Irene, te quiero agradecer por ceder un rato de tu tarde para hablar un ratito acerca de tu carrera, así que bueno, nada, te agradecemos en parte de Bueno, todas las decisiones. yo te agradezco el interés. ¿Cuándo y dónde naciste? Yo nací acá en Buenos Aires en 1949. ¿Siempre viviste en Buenos Aires? Para nada, he vivido en 7 ciudades distintas. Tanto en familia de mis padres como traslados míos. O sea, yo ahora vivo en Buenos Aires desde el año 79, pero en el medio viví en varios lados. O sea, a los 3 años nos fuimos a Mendoza, después a los 55, en el año 55 nos fuimos a San Juan, ahí me crié mayormente, en la escuela primaria y todo hice ahí. Después, en el 63, nos fuimos a Córdoba. Después, en el 66, 67 y 68 viví en Lima porque mi viejo fue a trabajar allá. Porque, bueno, con el asunto de, no sé si vos oíste hablar de la situación de la universidad en el 66, bueno, entonces él era profesor en la Universidad de Córdoba y bueno, de ahí los peruanos se vinieron a contratar un grupo y fuimos allá. Inicié la facultad en Lima y después ahí me vine acá, terminé la carrera acá y en el 75 fui a Bariloche, a trabajar a la Fundación Bariloche y a mediados del 76 a Río. Un montón. Bien amplio, Sí. bien amplio. Y cuando volvimos con el padre de mis hijos en el 79 ya me quedé acá. Así que ahora soy porteña. Y un poco, ¿no? Retrocediendo de nuevo al principio, ¿cómo era tu seno familiar? ¿Había alguna influencia para Sí, llegar a matemática? mi papá era profesor, o sea, mi papá y mi mamá estudiaron en la Universidad Nacional de Rosario. Para mi mamá, que ahora tiene 98 años, haber estudiado ahí la carrera de ingeniería, después nunca ejerció, pero era una cosa notable, ¿no? Tengo una madre y una tía que ya falleció que estudiaron ahí, eran poquísimas mujeres, obviamente. Bueno, y los dos se conocieron allá en la Universidad Nacional de Rosario y los dos se recibieron de agrimensores, no terminaron la carrera de ingeniería. Y después mi mamá decidió que el suyo no era eso, sino que quería dedicarse al arte, vino acá a estudiar pintura y hacer cosas así. Y mi papá vino también, no lo tengo muy claro. Él quería estudiar matemáticas, pero no lo dejaron entrar porque el título del Colegio Industrial de la Universidad de Rosario no era de bachiller. Y bueno, después estuvo trabajando en varias empresas. El asunto, después en el 52 fuimos a Mendoza porque Mendoza se había armado con muchos matemáticos de acá, una cosa que se llama el DIC, un instituto de investigación, con gente que no quería afiliarse al partido peronista y el gobernador de Mendoza, que era peronista, decidió que era una buena oportunidad. Entonces ahí estuvimos 3 años. Yo creo que eso era una especie de posgrado. Yo no sé, me doy cuenta que nunca le pregunté a mi papá, pero debe haber sido que fue a hacer una especie de posgrado. Después lo contrataron en San Juan como profesor en la Facultad de Ingeniería y después en Córdoba en lo que ahora es el FAMAC, ¿no? La Facultad de Astronomía, Matemáticas y Física. Así que bueno, y después en Lima. Y después, bueno, volvimos acá y él trabajó en varias universidades. Cuando se jubiló, trabajaba en la UTM y en la Universidad de Boliván. Así que bueno, él enseñaba las materias de matemáticas, así que sí tengo una influencia, claramente. ¿Y hermanos, hermanas tenés? Tengo una hermana y un hermano, los dos viven en Madrid. Mi hermana se licenció en física y se doctoró en astronomía. Hasta el mes pasado que se jubiló, trabajaba en la Agencia Espacial Europea. Y mi hermano es arquitecto. Bueno, todo, ¿no? Números, medidas, todo dando vuelta ahí. No, sí, sí, yo cuando pienso por qué estudié matemáticas, no, medio por inercia, por un poco, otro poco porque otra cosa que me interesaba hubiera sido medicina y no me animé. O sea, me parecía que no me iba a animar. Ahora mi hija es médica, así que bueno. Y no me animé ahí, y bueno, y medio por inercia, el ambiente que había en la Facultad de Matemáticas en ese momento, que me parecía lindo, bueno, y así.
Ahí fui. Cuando fui a la charla a esto te puede interesar, cuando fui había una que teóricamente hacía orientación, pero no hacía nada. Te preguntaba, ¿y vos qué vas a seguir en mi secundario, no? Y cuando le dije, me dijo, no, pero eso no es para mujeres. Hace un profesorado. En vez de la licenciatura, dijo, hace un profesorado, porque ser profesor sí era para mujeres, pero Y, obvio que no le y, hice caso. ah, pero ¿qué te causó, digamos? ¿Te pareció? Nada, no. No, ¿Te yo vivía en un gustó? ambiente ¿No? bastante Dijiste, abierto. No, ni le di bola. claro, no, Pero era notable lo que había en el ambiente, ¿no? Que era te lo cuento porque era un poco lo que ustedes quieren mirar, ¿no? claro. Eh, Es que a veces pero no pasa, pero cuando pasa, digamos, bueno, pero te estoy hablando de hace más de 50 años, ¿no? pero sigue pasando. Todavía Entonces, sí, sigue pasando. pero no tanto. Bueno, yo tenía un ambiente familiar que eso no era un argumento, ¿no? Mi hijo era muy así de hacer que las mujeres hiciéramos cualquier cosa. Era una cosa rara, porque él en esas cosas siempre alentaba y todo, me enseñó a manejar a los 12 años y cosas así. Y por otro lado, era un caballero que te dejaba pasar adelante siempre. Y cuando, ya viejo, un día viene y dice, una mujer me dio el asiento en el hombro. O sea que tenía una mezcla rara, ¿no? Pero Claro. siempre nos alentó a hacer lo que quisieran. Así que Y bueno. más allá de que, bueno, el contexto daba, digamos, para que eso suceda, cuando estabas en la secundaria, ¿ya se te vino, digamos, la matemática o pensabas alguna otra cosa aparte de medicina? O sea, ¿se extendió en el tiempo? ¿Cuándo se Yo te fue creo, la medicina? yo no tengo la sensación de haberme preocupado mucho por eso. Lo que sí sé es que si yo estudié matemáticas, no es por las profesoras de matemáticas que tuve, Ujú. porque en cuarto y quinto tuve unas burras espectaculares. En serio te digo, ¿eh? Pero burras, es decir, y yo las corregía. Hace poco, hace 3 años, una ex compañera mía me dijo, yo no sabía eso. No sabés cómo gozábamos vos cuando le decías a la Romero las burladas que decía. Y bueno, yo le corregía de puro mentira que era. Después, en quinto año, teníamos una profesora de trigonometría que no sabía nada. Entonces, con otra compañera hacíamos las pruebas para los dos temas para todo el mundo y se los pasábamos a todos. Y todos sacaban la misma nota. Así que bueno, Y cosas. Pero por eso, no fue por esa influencia. El profesor de física que tuve sí era muy bueno. Así que a lo mejor pensé alguna vez en estudiar física o matemática, pero igual había que entrar por la misma puerta, ¿no? claro, claro, claro. O sea que Y no había que elegir en ese momento. claro. Así que bueno. Y, y entonces, ¿cómo es que llegas a Exactas como alumna? Y bueno, vine a Buenos Aires, tenía que seguir la carrera. O sea, Pero, había hecho 2 años en Lima, y cuando nos sí. vinimos con mis viejos de vuelta, porque nos vinimos todos acá, eh, ahí entré a Exactas, ¿a dónde iba a ir? No, bueno, capaz que igual estabas en Buenos Aires, no creo que te ibas a ir a La Plata, pero por las dudas, pregunto. Bueno, sí, no, mi papá estaba en la duda, estuvo por tener una oportunidad en La Plata, averiguó en La Plata, pero era porque si él trabajaba en La Plata nos íbamos a vivir a La Plata, pero Claro. no, pero acá vine, o sea, mi papá conocía mucha gente de los que eran profesores acá, ¿no? Qué sé yo, no sé si vos has oído hablar de Barzaghi, de Sadovsky, todo eso, Sí, sí, sí. y él los conocía de su trayectoria y algunos de ellos yo también los conocía personalmente porque alguna vez habían ido a mi casa, ¿no? No estaban ya acá, pero yo conocía lo que era la facultad, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, era el lugar donde tenía que ir, o sea, no había otro. La diferencia era, allá en Perú fui a la Universidad Nacional de Ingeniería, que tenía un cuerpo de profesores buenos, muchos argentinos, otros no, pero es otro ambiente, ¿no? Éramos 3 mujeres en la carrera, en toda la facultad, o 4, ¿no?
Claro, claro. Bueno, en una facultad de ingeniería sigue siendo lo normal, ¿no? En la UBA sabrás que la única facultad que tiene más hombres que mujeres es ingeniería, ¿no? Sí. Alumnos. Sí, sí, sí. Lo tengo muy presente. Claro. Em, Pero bueno, allá me costaba adaptarse a esa cosa porque las costumbres eran distintas. Pero bueno, eso ya pasó. ¿en qué, Y en bueno, qué ya año, en qué año dijiste que empezaste en exactas? en el 69 En el 69. Ok, me recibí. O sea, ahí ya estaba, ya había dicho 2 años allá, ¿no? claro. Así que Y ahí, ya por había suerte, me pasado, reconocieron más o menos bien, me reconocieron bien lo que había hecho yo. ya habían pasado los bastones en el 66. Claro, sí, sí, sí. Nosotros estudiamos con mis compañeros en un lugar, en una facultad de donde había muy pocos profesores, ¿no? Mm, O sea, que nosotros mismos apenas éramos ayudantes y por ahí dábamos las teóricas. O sea que muchos nos educamos solos. Pero bueno, algunos profesores había, claro, pero y muy buenos algunos, ¿no? No, y si vos mirabas en los años 80, cuando yo ya estaba haciendo gestión en la facultad, la curva de edades de los profesores, se notaba el agujero de los que se habían ido en el 66 y de los que nos habían echado en el 74. O sea, había un agujero de edades de como 15 años, ¿no? O sea, pero bueno, ahí estaba. ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar la licenciatura de matemática en esa época? ¿Cómo No, lo...? normal, o sea, desde el punto de vista de lo que a vos te interesa, es que nosotros éramos mitad y mitad hombres y mujeres en esa época casi. En computación era una carrera de mujeres, Ujú. toda. Esto ya lo sabes, ¿no? Pero quizás por la mala razón, ¿no? O sea, porque se veía más a los programadores más asociados a una función como de secretario o alguna cosa así, y como que no había que estudiar menos materias teóricas, pero bueno, el asunto es que era mayoría de mujeres. Y en matemáticas éramos más o menos mitad y mitad, hasta donde yo me acuerdo. O sea que era un ambiente normal, ¿no? O sea, los profesores no. Después yo me puse a pensar hace poco que yo no tuve ninguna profesora mujer, Mm. pero las que había se habían ido. Pero me acuerdo de profesores europeos que venían y se asombraban de que en nuestra facultad hubiera tantas mujeres en matemáticas. En física no, en física casi no había mujeres, pero en matemáticas sí. Así que bueno, cosas. Es interesante esto que decís, aparte como protagonista, que lo digas en primera persona, porque nosotras todavía nos seguimos peleando con los varones, de que dicen de que, no sé, se creen que siempre fue como el plural, siempre fue todo masculino, siempre programación fue todo masculino, entonces cuando vos agarrás y le nombrás, no, che, mirá, estuvo en la época del 60, estaba... ahora se me salen los nombres, estaban más programadoras, estaba Cecilia Berdichevsky, estaba Rebeca la Hugo. Clementina, claro, estaban todas las programadoras de la Clementina, no, y no, ahí no saben qué responder, ¿no? Pero, pero está Bueno, bueno si vos que... yo he participado cuando era directora de departamento de Sí. reuniones organizadas latinoamericanas, organizadas, me acuerdo una de Microsoft, sobre la mujer en computación y todas esas cosas. Y yo he mirado todas las estadísticas. Si vos mirás las estadísticas de la Universidad de Buenos Aires, eran en los 60 y 70 mayoría mujeres. En los 80, a final de los 80, comienzo de los 90, mitad y mitad. Y a partir de ahí yo vi en clase como cada vez había menos mujeres. Y el último curso que di era una optativa, así que no sé si cuán significativo es, pero hace 2 años, yo ahora estoy jubilada, ¿no? Eh, Soy profesora de consulta, pero no di clase este año. El último curso que di no había ninguna mujer, eran todos hombres. O sea, a comienzos de los 90 empezó a disminuir, y ahí, si miras las estadísticas en la página de la UBA, vas a ver. ¿Y Eso cuál es, puede coincidir.
¿Cuál es tu percepción? Aparte de que empezó a haber como un estereotipo y con el surgimiento de la PC se empezó a avanzar en ese estereotipo. ¿Cuál es tu Yo creo percepción? que eso coincidió con la entrada de las PC en las casas Ujú. y con la visión de que para trabajar en computación hay que ser un nerd. O sea, como que es una profesión. Me da la sensación, ¿no? Me acuerdo que las chicas decían cuando mi hija era joven, 15, 16, decían, los chicos se quedan con la computadora y nosotras vamos a bailar, ¿no? Claro. Eh, Creo que no se ve bien y cuando empezaron a enseñar supuestamente informática en la escuela, peor, la situación empeoró mucho, porque pusieron de repente, cuando pusieron, ¿cómo se llamaba el plan? En la época de Menem, bueno, me olvidé. Cuando cambiaron todo, no me acuerdo. Eh, En la secundaria, lo del polimodal, eso, sí, ¿no? sí, Lo del el EGB, poliomodal, eso. sí. Sí. Pusieron a enseñar computación a cualquiera y no tenían manera de, y todavía, por ahí enseñan computación y lo que enseñan es a usar Excel o a programar, o usar Word o a desarmar máquinas, ¿no? Entonces, no sé, en el secundario no se está dando, hasta donde yo sé, no sé, salvo algunas excepciones, ¿no? Si vas a algunas escuelas tipo Orto o alguna de esas, sí, pero Claro. no se da un panorama de lo que es trabajar en computación, ¿no? Entonces la gente piensa que es muy antisocial. No se alcanza, por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? No sé ahora, pero hasta hace poco es lo que se veía. O sea que eh, sería mejor que no se enseñara informática en la escuela. Total, si los chicos quieren aprender a usar Excel, cualquier adolescente aprende por su cuenta. pero, pero Claro, claro. el, asunto, el asunto es que yo creo que eso da una visión de que es una profesión muy antisocial y no se ve la cantidad de aplicaciones que hay, por ejemplo, la cantidad de problemas interesantes que hay, que se en medicina, en genómica, que uno puede trabajar acá con 20 personas en Estados Unidos o en la India o en cualquier otro lado. O sea, no se ve la cantidad de cosas para pensar y aplicar, no se ve la interacción, ¿no? O sea, las cosas que se pueden hacer con otras disciplinas, ¿no? No sé, o sea, lo que requiere de pensamiento trabajar en algunas áreas de computación, ¿no? Que son, hay muchos grupos multidisciplinarios, uno puede trabajar en muchos grupos multidisciplinarios y no tiene por qué estar encerrado en su casa, bueno, ahora sí, pero, pero bueno, Sí, pero no, entonces no me lo había yo puesto a creo que, pensar eso. Encima, yo soy hija del polimodal, ¿no? Y todos los años se veía exactamente lo mismo. O sea, se empezaba con las partes de la computadora y después Excel Word y terminaba todo el año. Eso era lo que veía de computación. claro, pero entonces vos no te hacías una idea de lo que era trabajar en computación. Para Por nada. ejemplo, no sabías que para trabajar en computación podías vos inventar un Word, Claro, no, 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 hacer no, vos. ni imaginarlo. No, no. Entonces, eso hizo mucho daño, me parece, tanto para hombres como para mujeres. Pero además, la visión de que es una cosa encerrada o cosas así. Esa es mi visión, ¿no? Mm, Pero mm, bueno, no sé muy bien cómo están las cosas ahora. Lo que veo es que en otros lados, por ejemplo, en algunas reuniones que yo fui en Estados Unidos tienen una visión distinta. mm. Decía que las chicas tienen miedo de estudiar matemáticas o computación, porque por parecer burras o cosas así. Yo no veo a las chicas argentinas tener miedo de hacer lo que se les da la gana. No sé si vos lo ves. O sea, en medicina, por ejemplo, son mayoría mujeres ahora. Claro. O sea, no me parece que acá sea una cuestión de miedo. Puede haber algún prejuicio sobre lo que hace una mujer, pero no miedo a que yo no voy a poder, me parece que no. Pero bueno, era una cosa así. Y bueno, y avanzando, volviendo, digamos, a tu historia personal, ¿cuándo terminaste entonces? ¿Cuándo te licenciaste? En el 71. En el 71. Y después, digamos, ¿cómo llegaste, cómo pensaste el doctorado, que es ya abocado a computación, que lo Bueno, empezaste por el casualidad? doctorado lo hice de vieja. Ujú. Pero, o sea, a ver, yo aprendí a programar en Lima
me enseñó uno que trabajaba en el laboratorio de computación en la facultad, que bueno, eso fue la influencia de mi viejo también. Que yo me hice amiga de él y dice, ¿por qué no le pedís que te enseñe a programar? Y bueno, aprendí a programar en Fortran, que es un lenguaje, vos no sé qué profesión tenés, pero No, sabrás. programo. ¿Eh? Estoy programando, estoy programando. Claro. Bueno, el asunto es que ahí aprendí a programar. Y después lo que pasó fue que en el año 74 vino a la universidad lo que se llamaba la misión Otra la Gana. No sé si sabes qué es eso. No, a Donde ver. ahí, en septiembre del 74, nos echaron a casi todos de la facultad. En realidad echaron a todos, inclusive al ELUAR. Y después incorporaron a algunos. Y de los jóvenes, para que te incorporaran, algún profesor tenía que hacerse responsable de que vos no tenías ideas malas ni nada. Cerraron la facultad un cuatrimestre y todo eso. Entonces, a un grupo, a mí y a varios compañeros, nos contrataron en la Fundación Bariloche, que era una fundación, que no sé si sabes lo que era una fundación que tenía varios centros de investigación y que estaba tratando de crecer en Bariloche, tiene grupos de sociología, de economía de la energía y todo eso. Y fuimos al departamento de matemáticas donde estaban trabajando en un modelo mundial, que bueno, después se hizo bastante conocido, para representar problemas económicos de todo el mundo, ¿no? El trabajo, la esperanza de vida y todas esas cosas. Bueno, el modelo ya estaba hecho, pero había cosas más para hacer y ese tipo de cosas. Así que bueno, y ahí tenía que programar. ¿No? Así que yo terminé de aprender a programar a costa de los computadores que estaban en los centros de cómputo de distintos lugares, porque ahí también, ahí pedíamos auxilio ahí. Y bueno, y ahí me enganché con ese trabajo, que es más de aplicación, que son matemática aplicada. En la facultad habíamos empezado a hacer algo, pero muy poco, ¿no? A hacer cosas de hidráulica y cosas así, pero muy poco. Y bueno, y a mediados del 76, esta fundación tenía fondos del Estado y le cortaron los fondos. Entonces, como muchas cosas en ese momento, ¿no? Porque no les gustaban los temas que nos dedicaban. Y entonces tuvimos la suerte de que los proyectos tenían fondos de Naciones Unidas, ¿no? De algunos organismos, y con parte de esos fondos y parte que se consiguió en Brasil, no yo era un pinche en ese momento, no, un grupo de más o menos 10 nos fuimos a vivir a Brasil y a trabajar en una universidad privada. Y, y bueno, y ahí me fui a vivir con sería después el padre de mis hijos, y también me anoté en el doctorado en la Universidad Federal del Río, pero no lo terminé. En el 79 nos volvimos acá y no lo terminé. Lo hice después, recién cuando tenía 50, me recibí de doctora a los 55 años, 54. Eh, igual la formación la tenía, ¿no? Sí, 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 claro. Había hecho trabajos de investigación, publicado y todo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que volvimos, ahí uno que es muy amigo mío de toda la vida era el vice decano de la facultad de, ¿cómo se llamaba? Bueno, en la Universidad de Belgrano. No me acuerdo si esa era la Facultad de Ingeniería o de Ciencias. Y entonces, más o menos a la semana que vine, yo ya tenía mi beba de 4 meses, me dice, venía a trabajar con nosotros. Fui a dar clase ahí un tiempo y a dedicarme a mis hijos. Y después, en el 84, entré a trabajar en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y trabajé ahí hasta el año 92, 91. Y empecé a trabajar en la facultad part-time en el año 86. Y después en el 92, cuando fui full-time a la facultad, y ahí ya me quedé. Y ahí todo en el departamento de computación. ¿No? Muchos de los que hacíamos matemática aplicada, varios de los que hacíamos matemática aplicada y que nos habían echado, volvimos al departamento de computación. Que antes no existía, ¿no? Antes la carrera de computación estaba en matemáticas. ¿Dónde estaba? En el departamento de matemáticas. Ajá. Hasta el año 85, creo, estuvo en el departamento de matemáticas.
Y, Bueno, y ahí en el 91 empecé a ser directora del departamento. Fui 8 años directora del departamento. ese más o menos es la época ¿no? del surgimiento del doctorado de computación. Claro, nosotros tuvimos la suerte de que se armó un proyecto que se llamaba FOMEC y entonces con los directores de 5 universidades hicimos una red en la cual nos dedicamos a tratar de que salieran los doctorados, ¿no? O sea, no había doctorado en la Argentina y el problema que había con computación, un prejuicio de que eso no era ciencia, ¿no? O sea, en el CONICET, por ejemplo, no había comisión de computación hasta el 2003. Entonces, había un prejuicio sobre la calidad científica y todo eso. Bueno, eso después pasó, pero te digo, nosotros íbamos en patota, los directores, a entrevistar a los presidentes del CONICET y no había manera de convencerlos de que tenían que poner una comisión de computación y esas cosas, ¿no? Y, o sea, nosotros trabajamos en una red que fue muy útil trabajar todos juntos con la Universidad de San Luis, la de Bahía, la del Sur, la del centro de la provincia de Buenos Aires y la de La Plata y nosotros, ¿no? Entonces ahí teníamos una red que todavía existe, pero no tuvo la importancia que tuvo en esa época, con la cual armamos los doctorados, ¿no? Y para armarlos fue fundamental que, bueno, los fondos de un proyecto con plata de fondos comunitarios, no, del Banco Mundial, que se llamaba FOMEC, y que la gente que lo organizaba era gente muy abierta, cosas raras los gobiernos, que nos permitió a nosotros armar los proyectos, ¿no? Poner las reglas. Porque el problema es que para hacer un doctorado vos tenés que tener doctores, ¿no? Claro. Y gente que formaba. Y acá había muy pocos. Había algunos que habían vuelto, pero eran 5 o 6, que se habían doctorado después de haber estudiado acá en la Escuela Latinoamericana de Informática de los 80. No sé si oíste hablar de eso. ¿El Entonces, SLAI? cuando... Sí, Sí. sí, la SLAI. Algunos que volvieron del SLAI eran los que había, ¿no? Entonces, bueno, era todo un lío, porque, qué sé yo, nosotros, era la época, nos decían, bueno, pero no tenemos acá evaluadores, nos decían, entonces le digo, bueno, era la época del 1 a 1, digo, pongan en las comisiones un chileno, un brasileño, ¿no? Teníamos mucho contacto con Brasil, que nos ayudó muchísimo al comienzo, ¿no? En total da lo mismo, ¿viste? Pero bueno, yo trabajo. Pero bueno, por suerte logramos poner las condiciones, entonces se becaron a un montón de alumnos y sobre todo se trajeron profesores, ¿no? Entre el, yo no me acuerdo exacto los años, el 95, el 2000 y pico. Se trajeron profesores, sobre todo de Brasil. Y también lo que hicimos fue no mandar con nuestras becas, decidimos no mandar a alguien a hacer la carrera completa fuera, porque si le mandás no vuelve. Mm. Entonces lo que hicimos fue dar becas por periodos cortos, para que la persona fuera a trabajar, por ejemplo, 6 meses con un director o un año, una cosa así, volviera. Entonces eso funcionó bastante bien. Y esas son las cosas que pudimos decidir en ese momento, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que te acompañaban, digamos, a impulsar ese proyecto del doctorado? O sea, ¿quién estuvo ahí con vos que vos decís, tuvimos que ir en patota? Los directores de los que te dije, de los departamentos que te dije. Pero digo, no, de nombres, si te acordás. No me acuerdo de todos. Ya en Prayo era de Tandil, eh, Gustavo Rossi, Tito de Justi, de San Luis, Raúl Galar, que ya murió, Guillermo Simari de Bahía Blanca. No me acuerdo todos los nombres. Si Pero, querés, en algún momento los busco. No, sí, habíamos formalizado una red y nos reuníamos seguido. Nos reuníamos seguido. Incluso después hubo reuniones para hacer lo que era el plan de la CONEAO, pero lo más importante fue el doctorado. No, y dentro de mi departamento, el, había un ambiente también muy sobre todo de la gente joven, incluso de los alumnos, de querer avanzar y progresar, que si lo cambiamos el plan de estudio, lo habían cambiado en el 87 y lo cambiamos de nuevo en el 93 porque había cosas que no funcionaban y había una onda de avanzar, ¿no? Eso fue muy bueno, eso ayudó mucho. Así que
Bueno, y este proyecto hizo que se doctoraran en nuestro departamento la mayoría de los profesores que tenían de educación ejecutiva. Y ahí se doctoraron los viejos también. Bueno, no había muchos viejos. Y de todas estas cosas que estás contando, ¿cuál consideras que es como el recuerdo más lindo de la profesión? El recuerdo más lindo. Un Eso momento es con el cual te quedes, aunque sea muy difícil, pero el que se te venga a la mente. de cosas que yo hice en la profesión. Sí, sí, No sé, porque a mí me gustan muchas, me gusta mucho la docencia y qué sé yo. Eh, recuerdos lindos, te puedo decir que me hicieron un gran festejo de cuando cumplí 70 años en el departamento, pero no sé si es eso lo que me estás preguntando. es lo que es tu gran recuerdo. Claro, sentir que a pesar de que había pasado bastante tiempo, la gente todavía tenía un reconocimiento. Pero bueno, no sé, hay muchas cosas. O sea, a mí hay gente que dice que el trabajo de gestión no vale, qué sé yo. Pero yo creo que, o sea, yo estoy a gusto con haber hecho lo que hice. Como había tantas cosas para hacer, no era un trabajo de gestión de firmar papeles, ¿no? Qué sé yo, había desde que conseguir más lugar para los laboratorios, el proyecto FOMEC y, bueno, muchas cosas novedosas, ¿no? Armar materias, entonces, y había un acompañamiento en general de la gente, los ayudantes y todo eso, que es gente joven en general, muy bueno. Y después, bueno, el que había sido mi director en Brasil, vos que me contabas del doctorado, que es un tipo recapo, él a veces va a Francia, ahora está jubilado, ¿no? Pero va a Francia y trabaja en una universidad en Francia. Y en el año 2002, 2003, por ahí, se había quedado también un año o dos en la Universidad de París 13 y dijo, bueno, tenés que terminar el doctorado. Así que ahí me reconocieron mi currículum y lo único que tenía que hacer era escribir una tesis que en un año la hice y la fui a presentar allá. Así que ahí me doctoré. Gracias a él que de prepo me anotó. En Europa en general no te hacen hacer muchas materias de doctorado si no hace falta. O sea, si te hacen, en general, si el doctorado vos ya tenés una formación y si te hacen hacer materias es porque para lo que vos estás trabajando o lo que vas a trabajar hace falta cursar alguna cosa. Pero no hay como acá o como en Estados Unidos un programa de doctorado fijo. Así que bueno, ahí me doctoré gracias a mi profesor, que es mi amigo también. Ahí terminó. Si tuvieras que Y nombrar influencias, personas que te inspiraron, ¿a quién nombrarías? que me inspiraron de joven o en cualquier momento. En cualquier momento, desde que empezaste, desde siempre, ¿no? Desde matemática, pasando por la parte de gestión también, la parte de computación. No sé, qué sé yo. Mi director, por ejemplo, mi director, se llama Nelson Maculán. Él es un tipo que ha ayudado a todo el mundo, ¿viste? Y siempre está disponible, todavía. Él es uno. No sé, la verdad que no sé, no se me ocurre. No sé, no siento así alguien que me haya especialmente inspirado, ¿no? No, Para trabajar. también pueden ser compañeros. Compañeros, sí, yo tengo compañeros con los cuales hemos compartido muchísimas cosas, ¿no? Varios de ellos están en Brasil ahora todavía, o sea, sí, eso sí, pero es otra cosa, es compartir la vida, los hijos, los que tienen nietos, los nietos, es otra cosa. Y si tuvieras que decirle a las chicas que quieren meterse en matemática o computación y sienten que es difícil o
porque Es recién distinto. te lo explico. Eso te iba a decir. No es lo mismo entrar a matemáticas que a computación. Bueno, entonces dos respuestas distintas. O sea, yo creo que es distinto, ¿no? Ujú. ¿Por qué lo ven igual? Bueno, puede ser también, digamos, por cómo lo veo yo ahora, ¿no? No Ujú. tengo, digamos, ese bagaje, esa historia detrás personal como vos fuiste transitando. Sí. Eh, Pero vos, ¿dónde estudiaste? no, yo estudié en la UTN, pero Bueno, estudié computación y es, nada, una mujer en un montón sí, de sí, conozco valores. lo que es. Sí, sí. Pero en matemática, hoy día, no cuando vos estudiaste, ¿cómo es? Yo creo que Sí, también hay más mujeres que en computación. más mujeres. Más mujeres que en matemáticas en porcentaje, ¿no? Que en Ujú, computación. Pero bueno, ahora lo que no me parece, o sea, hay cosas que se están haciendo, que empezaron en Estados Unidos, ujú. que no me parece que sirven. Por ejemplo, hacer congresos para mujeres o hacer eso, no, porque es como decirle a las mujeres, hagamos un congreso para ustedes porque no pueden competir con los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas no ayudan, ¿no? O sea, hacer cosas separadas para mujeres. Los cupos es difícil decidir, los cupos para mujeres. Porque de nuevo, es decir, necesitas un cupo porque si no, no entra ninguna mujer. Yo lo veo complicado eso, porque puede dar una señal equivocada, ¿no? O Ujú. sea, de que uno necesita una ayuda especial. Y no hace falta una ayuda especial, lo que hace falta es que nadie te moleste y, y mostrar el verdadero interés, ¿no? Ahí en la facultad nuestra hay un programa que se llama GENEX, no sé si lo conoces, Sí, para sí, sí. favorecer, para denunciar situaciones y qué sé yo, que por supuesto que las hay, ¿no? Pero al hacerse público eso, parece que a las chicas jóvenes que quieren entrar también las asusta eso, porque les hace pensar que el ambiente es, es malo en la facultad y ha pasado como que han hecho comentarios de que entonces no se puede ir a estudiar ahí o cosas así, ¿no? Entonces, ¿Crees? No sé, o sea, mi percepción en ese sentido, digamos, de ese lado, digamos, por lo menos de ese lado, no sé, a mí se me ocurriría pensar como que si sucede algo, voy a estar contenida o no se va a pasar por alto. Creo que sí, me asustaría más saber que voy a estudiar exactas y me digan algo y no se le haga lugar a eso y me tenga que sí, ir pero porque no, pero necesito. bueno, pero vos no tenés 17 años. Claro, no, bueno, pero, pero tengo 31 casi. No, no, por eso te digo. El, no sé, es muy difícil de manejar el asunto. ¿Y qué decirle a una chica que quiere estudiar computación? Yo creo que lo que hay que hacer es darle una visión de lo que puede trabajar, qué le interesa y lo mismo que le diría a un hombre, ¿no? Pero sobre todo que, que hay lugar para muchas cosas. O sea, lo que hace falta es dar una visión de la computación que sea diciendo qué es lo que interesa. Y que si a ella le Ujú. interesa, eso se puede tener un buen trabajo. Le diría, por ejemplo, a los de computación, hombres y mujeres, lo que todos sabemos, que sobra trabajo y que estamos bien pagos y que puede trabajar donde se le dé la gana y cosas así. Pero no es distinto de lo que le diría a un hombre. Ujú, ujú. Trataría de averiguar con ella si tiene alguna duda sobre, puede haber dudas sobre su capacidad o dudas sobre los contenidos o para qué sirve la carrera, ¿no? Esas son dos cosas diferentes. Pero bueno, no sé. Y matemáticas, bueno, le contaría de qué se puede trabajar en computación, por la variedad de trabajos que hay, pero eso es lo mismo para un hombre y una mujer. Y matemáticas, no sé bien qué problemas hay en matemáticas ahora. ¿Qué dicen las chicas? ¿Por qué no estudian matemáticas? No, eso es un compendio en general de lo que es exactas. Bueno, pero en exactas hay mayoría mujeres. Mm. En lo que sería ciencias duras, ¿no? Porque en exactas, bueno, también tenemos la parte de naturales, pero. En biología son mujeres todas. Es la Ujú. proporción opuesta a la de computación.
Pero no, después hay otras cosas que afectan, pero no cuando uno las a estudiar. ¿Qué sé yo? Si vos pensás, exactas nunca tuvo una decana mujer. Ujú. Y las directoras de departamento sí son mayoría mujeres. O sea, eso sí pasa, que inconscientemente la sociedad propone a los hombres, ¿no? Para los cargos y escucha más a los hombres. Independientemente, y después para hacer el trabajo más bien burocrático y qué sé yo, las mujeres estamos muy, muy disponibles, ¿no? Entonces, eso sí pasa. Había un decano de mi facultad que en el consejo, a, sin darse cuenta, después se lo dijimos y se corrigió, alguien proponía, una mujer proponía algo, y después un hombre apoyaba, y él decía, como dijo fulano, Claro. y se lo dijimos, y ahí cambió. Era un hombre bien, que no lo hacía de mala onda, ¿no? Pero No, le no, no, salía así. sorprendido. Es la sociedad. Y a veces yo me doy cuenta que uno mismo tampoco se sabe vender como mujer, a veces uno no se sabe vender, entre comillas, académicamente, ¿no? O sea, la sociedad te impulsa a tener un comportamiento, no sé, más tranquilo, menos notable. Así que bueno, ahí está. Tal cual, tal cual. Bueno, O Irene, me sea, parece que llegamos al final. No sé si querés agregar algo más, algo que nos haya no, quedado en el tintero. no hablamos, hay tanto para hablar de esto. eh, lo que no te contesté es si alguna vez yo había sentido alguna cosa que me hubiera perjudicado, ¿no? Sí, Yo la verdad que directamente no, pero me doy cuenta, lo que te decía recién, que sí, con el mismo, dentro de la parte, por ejemplo, yo no tengo un super currículum de investigación, he dirigido tesis como más de 40 tesis de licenciatura y tesis de doctorado y todo eso, pero no tengo un super currículum, pero he hecho muchísimo trabajo también de gestión y organizar congresos y un montón de cosas así. Pero lo que veo es lo que te decía recién, que uno es menos visible que los hombres, ¿no? mm, En las mismas cuestiones, en general. Ahora está eso de obligar, que no sé cómo va a pasar, qué sé yo, por ejemplo, el otro día decían que el CONICET quería obligar a que todos los congresos que aprueben tengan hombres y mujeres. Y en computación lo que le va a pasar es que no va a haber más congresos, porque por más que uno quiera, no puede poner mujeres porque no hay en la organización, ¿no? En el comité. Entonces es muy difícil de manejar eso. y capaz que, no sé, es la única forma de que se pongan a preguntarse por qué no había mujeres. No, claro, Es pero por ejemplo, práctico. el otro día una compañera me decía que ahora los jurados y todas las cosas, el consejo directivo quiere que haya mujeres. Dice, entonces lo que va a hacer es que vamos a tener que estar dedicadas a las pocas que somos, todo el tiempo a los jurados y a las partes de comisiones y todas esas cosas. En computación, ¿no? El resto de la facultad hay muchas mujeres. Entonces dice, no nos van a dejar hacer nuestra otra parte de investigación. No lo O sea, sabía. fíjate, en mi departamento hay 4 profesores titulares, 3 mujeres. De los 4, 3 son mujeres. Porque de antes venían mujeres, ¿no? Entonces, en cambio, las chicas más jóvenes no hay tantas mujeres. Entonces, es difícil. O sea, yo la verdad no sé bien qué es lo que conviene hacer, salvo lo que estás haciendo, ¿no? Que es difundir la situación. Pero las reglas obligadas me parece que no funcionan. O sea, ni las de hacer congresos solo de mujeres, ni, o sea, porque, qué sé yo, por ejemplo organicé mucho tiempo una competencia de programación, la sede latinoamericana, la competencia de programación de, internacional. Y algunos, por ejemplo, hacen competencias especiales para chicas Ujú. en algunos países. Y no sé si eso sirve. Las chicas tienen que ir a competir junto con los hombres. No, Y pero no sé. en ese caso como vos decías antes, esto de que se toma más en cuenta, por ejemplo, en los puestos de toma de decisiones, se toma más en cuenta a los varones que las mujeres, ¿no? Sí. Eh, en una competencia así, digamos, mixta,
Sí. ¿no sucedería lo mismo? No sería la de toma de decisiones, ¿no? Pero siempre es como No, que, porque lo que tenés que hacer es resolver un problema. Si lo resolvés bien, ya está. Son puntajes por resolver problemas. Nadie da su opinión. bueno, está bien, O sea, lo tengo que vivir, lo tengo que vivir. claro, no, sí, si vos decís, bueno, eh, voy a organizar un congreso, eso sí. Y sí me parece que en los órganos de gestión, tipo un consejo directivo y todo eso, puede haber un porcentaje de mujeres, si es que corresponde con el porcentaje de mujeres de la facultad. Lo que estoy diciendo es que si hay un 2% de mujeres, no podés pedir que haya un 10% en el consejo directivo, ¿no? Mm, mm. O sea que, porque si no, ¿de dónde sacar las mujeres, no? Ahora están haciendo eso de poner, qué sé yo ahora tengo una tesis y en el jurado decidieron que había que poner mujeres. Pero bueno, en mi área hay mujeres, eso es Claro. distinto. O sea, yo trabajo en una cosa que se llama investigación operativa, ¿sabes vos? Eso. Sí, 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 sí. Bueno, en ese área, que está entre matemática y computación, hay mujeres. Es más, la sociedad latinoamericana, yo he sido presidenta de la sociedad y otras, los chilenas también, y todo eso. No digo que seamos mayoría, pero hay. Incluso ahora, si vos ves, la presidenta de la Sociedad Argentina de Informática es una mujer, ¿sabías? No. Y la anterior también. O sea, pasan cosas raras, pero porque es una sociedad que no tiene por ahí tanta importancia. Se organiza el Congreso Anual de Informática. Pero bueno, esa es una mujer ahora de La Plata y antes era una profesora de ingeniería. Así que bueno, el tema me interesa. Mi abuela materna era feminista ya, en su momento. Sufragistas. Claro. Bueno, creo que ahora sí llegamos al final. No sé si querés agregar algo más. No, no, me gustó mucho hablar con vos. No, Cuando hagan algún evento o algún webinar o algo, si quieren, me invitan. A escuchar. dale, No, dale. no hablar, a escuchar. Bueno, muchas gracias, Irene. No, gracias a vos.